decretar una compraventa. Y si yo no cumplo eso, puedo tener una multa, puedo tener una sanción. Yo no me comprometo a decretar una compraventa. No es como, por ejemplo, si yo quisiera comprar algo y me comprometo a pagar el precio después. Eso también se podría hacer. No, en este caso no. Yo aquí me estoy prometiendo celebrar una compraventa. Eso lo hacen en los proyectos cuando compran en cartón. Por ejemplo, ellos pueden hacer, ¿cierto? Cada vez que yo quiero comprar algo en mi futuro, voy a poder celebrar una promesa de compraventa. ¿Cuál es la idea? Que en el futuro yo pueda celebrar el contrato de compraventa, esté obligado a hacerlo. Es una forma de amarrar. Y dentro de ese contrato se estipula ya todos los Exacto. Es decir, repito, o prácticamente todas las condiciones más esenciales que son propias de la compraventa. Es decir, señalo cuál es la propiedad, cuáles son los deslizes, el precio que voy a comprar, todas las condiciones que a mí me permitan poder celebrar la compraventa. Pero creo que acá esto que las páginas capitalizar y accionar, no sé cómo se llama la compañía, que gestionan capital de la inversión inmobiliaria y usan estos tipos de contratos para realizar todo lo que era contrato de la venta de las propiedades, al final, porque el dividendo se dividía en lo de las inversiones, como así lo decía. Pero ¿cómo se llama la idea? Se compraba un departamento, ¿Ya? por la plata de acá, como lo explicaba acá en el curso, y nosotros nos hacían firmar un contrato de promesa. De compraventa, es decir, ustedes se comprometían a comprar algo en el futuro. Sí, ¿Ya? eso era como la actividad que Y después compraban. ¿Ya? Tienen que tener presente que la promesa de compraventa pueden pagar parte del precio antes. No hay problema. Profe, ¿por qué se puede dar que una inmobiliaria te pida un cheque, lo que hablaba el otro día, te pide un cheque de reserva, junto, el cheque de reserva no va junto con eso? No, esa es otra cosa. Es una opción antes. Esa es otra cosa. Es precisamente una reserva. Lo que estoy haciendo es tratar de... Ya, la pregunta es, ¿eso solamente lo puede hacer una inmobiliaria o en este caso una empresa de corretaje lo podría hacer? ¿Reservar? Sí, por supuesto que puede. Y ese cheque también se puede hacer válido. En el caso que se cumpla con el requisito de la reserva. El cliente, por ejemplo, diga, tú sé que no sé, vi otra casa que me gustó más, ese cheque puede quedar para la empresa de corretaje. Así como se queda la inmobiliaria con el cheque. No, porque el bien es de la inmobiliaria. Si el bien es suyo, sí. O sea, se puede, pero Es decir, la empresa de corretaje tendría que tener a su nombre las propiedades que pretende vender. y ahí sí se hace válido. Claro, no hacer el contacto. Porque lo que hace la inmobiliaria, ¿cierto?, es vender cosas que son de la inmobiliaria, no de un tercero. Claro, pero En el caso de usted, no podría pedirlo para un tercero. Es decir, déjeme un cheque Sí, porque sí. para reservar, ¿cierto?, a un tercero. Y que si usted después no quiere comprar, yo se lo cobro. y si en este caso, como lo hablamos también el otro día, si yo tuviese un poder en esa propiedad, ¿Cómo un poder en esa propiedad? el mandato. No, porque el mandato es lo que le permite representar para vender. Sigue sin ser suya la propiedad. Claro, perfecto. Sigue sin ser suya. Lo que tiene que tener presente es que para hacer todas esas medidas de reserva o cualquier situación similar, tendría yo que ser el dueño del bien que se está vendiendo. Es decir, tendría que ser como un inmobiliario con corretaje. Hacer las dos cosas de uno. Y evidentemente que cualquier movimiento como ese no basta la sola palabra, no que yo dejo un cheque y todo eso se hace un contrato, se firma, ¿cierto? Claro. Es una cosa un poco más... Pero eso, claro, o sea, Más se formal. permitiría en caso que es mi propiedad. Exacto. Evidente no se ve mucho en situaciones como la que propone, ¿no? Porque cuando no tiene tanto... Sí. Recuerde que lo que está haciendo la inmobiliaria al momento de reservar y tratando de muchas veces incluso conseguir recursos para terminar el mismo proyecto. Claro, por eso que está la venta en blanco y en verde, porque al Exacto. final muchos lo terminan vendiendo antes que termine construido. Por ejemplo, en el caso que usted tuviera una propiedad y me pidiera una reserva, yo le digo, ¿para qué? ¿Me vende o no me vende? ¿No? ¿Por qué tengo que reservar? Si quiere elegir una promesa a comprar, pero a reserva no tendría mucho sentido, ¿cierto? En el otro sentido, en el de las reservas, yo pago también el riesgo de que me guste el proyecto que se está realizando.
En parte un poco tiene de eso el tema de la reserva. Lo que tenemos que tener presente, ¿cierto?, es que es un contrato que es anterior, es decir, es preparatorio. Es preparatorio de la compra-venta y que constituye una obligación de hacer algo. ¿Existe la posibilidad de que se pueda transferir esa promesa? ¿Cómo transferirla? Que se compromete al contrato. Por supuesto, que pueden modificarla sin ningún problema, pero tienen que comparecer todas las personas que comparecieron a la promesa, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo, ¿cierto?, en que salga uno y entre otro. Pero tienen que estar todos de acuerdo. No es que yo ceda mi lugar así sin mayores formalidades. Sin mayores formalidades. ¿Cómo? Es una opción para esa parte del mercado. ¿Qué O cosa? sea, yo puedo no necesario hipotecario. ¿Sí? Y traspasarlo, claro, evidentemente, si la persona que promete vender, en este caso, por ejemplo, la inmobiliaria está de acuerdo, ningún problema. Y en el caso que puede uno llegar a, por ejemplo, por plusvalía de la propiedad, el precio sea más caro que el que uno se comprometa. Que prometió comprar. Por ejemplo, si nosotros en la promesa de compra-venta señalamos que la propiedad se iba a vender en 70 millones y después cambia de opinión y quiere ser que sea en 120. O sea, pero por plusvalía, o sea, yo decido vendérselo a 100. Por ejemplo, nosotros nos ponemos de acuerdo de que usted me va a vender una propiedad en 70, hoy bien. ¿No? Y eso lo vamos a poner que va a ocurrir en marzo del 2018. Ya, ¿qué ocurriría? Usted el día, en marzo del 2018, mira, sabe que esta propiedad subió de precio, la plusvalía subió, por lo tanto no se la vendo en 70, se la vendo ahora en 100. ¿Algo así? No, yo quería transferir esa promesa, ese contrato. ¿Ya? Ya, seguimos con la idea de transferir. ¿Ya? Si tú la compras, tienes que pagar Entonces, a ver, contextualícelo. Tenemos nosotros la promesa de comprar. ¿Usted quiere ceder su posición a otra persona? Sí. ¿Ya? Queréis vender la reserva. Ah, porque te queda para no quedarte con el cacho, ¿cómo la voy a comprar? Vender la reserva. O sea, vender mi posición en la promesa. No tendría ningún sentido. La verdad que nunca he visto algo como eso. Si lo pienso, no está prohibido, pero no sé quién haría algo como eso. Lo que sí yo he visto, por ejemplo, yo he visto en el portal inmobiliario gente que, por ejemplo, yo creo que va por ahí lo que dice Lucas, que no le ha resultado, por ejemplo, en un certificado hipotecario y había reservado, y como el inmobiliario no te la va a devolver, en el portal dice vendo mi reserva. Claro, pero la vendo por lo que pagué. Claro. Sí, entonces, como Para no venderlo, no sé, 1 millón o 2 millones. Nadie la podría vender más cara, incluso la persona le podría negociar comprarte la más barata. Claro. Pero nunca podría yo hacer un negocio de eso. No, claro, pero sí, para vaya. salir del cacho en el fondo. Un poco sí. Para recuperar la plata. Para recuperar la plata. Claro, para recuperar algo del dinero. Recuperar parte de la plata. Entonces, eso es la promesa de compra-venta. Eso es lo que hemos estado señalando. Términos clave. ¿Cuál es? O, ¿qué es esto? Puede pasar. Es un uso futuro pero incierto. Y este es un futuro pero cierto. Futuro pero incierto. Futuro pero cierto. Entonces cuando usted, para que nunca se confunda, la muerte es un Paso. porque es futuro pero cierto. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Por lo tanto, la muerte es un plazo. Distinto esto, ¿cierto? Te dejo salir el sábado y te va bien en tu prueba. Eso es una. Porque puede ocurrir, ¿cierto? Si le va bien, puede salir. Si le va mal, no. Son las condiciones. En todo el mundo, obviamente, de las condiciones. No están, pero para estos efectos, ¿cierto? ¿Cuál sería la condición usual? Vende una propiedad si se consigue el crédito hipotecario. Si no se consigue, la condición falla y la compraventa se gana. Vendo la propiedad en 2 meses. Ahí hay un plan. Compro la propiedad siempre que la pueda subdividir. Condición, ¿cierto? Si la logro subdividir, se vende, se cumple la condición y con eso nace la obligación de celebrar la compraventa.
Estas son las más usuales, la de subdividir y la de crédito hipotecario. Profesor, ¿alguna situación especial que haya que considerar respecto de los extranjeros? En el caso de ¿O uno se rige solamente por el Sí, tipo no. de contrato? Por el tipo de contrato, ¿no? Por el tipo de contrato. Evidentemente que usted los extranjeros que están ilegales no puede hacer nada, pero los que sí, los que tienen residencia, los que ya tienen carnet de identidad para extranjeros, pueden actuar sin ningún problema. Para los que tienen problemas, normalmente los extranjeros que tengan residencia son para constituir sociedades, no para comprar bienes. Ah. Profe, consulta. Y, bueno, estando a otra persona aquí, la persona que vendía tenía varios terrenos. Entonces, teníamos un terreno ya, no sé, dividido en 2.500, 1.500. Entonces, si tú compras adelante, fija el marco, ¿Sí? te ponía una prohibición para no tapar al de atrás. Ya una servidumbre de vista. O sea, dentro del contrato te puede estipular, no puedes construir 2 pisos. Yo puedo estipular, por ejemplo, una servidumbre de vista con el dueño del terreno de atrás. Pero tú le puedes prohibir al que te compra adelante no comprar construir 2 pisos. Pongámoslo en esta situación. Pongamos que el terreno está aquí y hay otro terreno acá arriba. Y yo compro este. ¿Cierto? El dueño de este terreno es el señor 1 y el dueño de este es el número 2. Si yo le compro a él no me puede establecer como condición para la venta que yo pueda construir de tal o de cual manera. Porque yo para construir en este terreno lo único que tengo que respetar son la legislación vigente. En este caso las ordenanzas municipales o las leyes generales de construcción. Él no me puede decir, mire usted aquí puede construir hasta 2 pisos, no. ¿Por qué? Si él después se va a ir y se va a morir, ¿o no? ¿Cómo me va a hacer cumplir? Aparte que este terreno ya es mío, por lo tanto yo aquí hago lo que quiero. Si no, no lo venda, véndelo. Y ahí puede establecer, ¿cierto?, las condiciones que quiera. Pero si me lo vende, yo aquí construyo lo que la ley me permita. Si yo quiero que aquí se construya solo hasta 2 pisos, para no taparle la vista del que está acá, ¿cierto?, yo tengo que hacer un contrato entre este y este, que sea de servidumbre de vista. Si él me vende con la servidumbre ya constituida, con este, yo la tengo que respetar, no me queda otra. Yo como comprador, compro este terreno con una servidumbre de vista ya constituida, anteriormente a la compra. Este terreno va a costar más caro o más barato. Más barato, porque tiene un gravamen que es una servidumbre de vista. Es decir, estoy limitado para construir, ¿cierto? Ya, pero Por lo tanto, voy a comprar la el terreno. pregunta es, ¿ese gravamen o esa regla la pone el que te vende el terreno? Porque en este caso el de atrás todavía no se vende, están las dos en venta. No, por eso le digo, el dueño de este no construye nada de esto. El dueño de este hace un contrato con este, que se llama servidumbre de vista. Eso se inscribe en el conservador. Por lo tanto, yo ya la compro con ese gravamen. Perfecto, y la pregunta es, el que está vendiendo las parcelas, que es el dueño de la parcela. El uno. No, el dueño de la parcela. Este, por uno. Está ofreciendo la venta de la de adelante y la de atrás. Sí, En distintos valores, ¿cierto? sí. Digo, yo también voy a comprar la de adelante porque tengo mejor vista. Pero el tipo que me va a vender la parcela dice, ya, pero puedes construir solo en tu piso porque el que le vende atrás. No. Y eso lo estaba estableciendo. No, salvo que tenga aquí servidumbre de vista. Si no, no. Me puede incluso poner en la escritura que yo no puedo construir más de 2 pisos, pero Ay, eso, chao. claro, no tiene ningún sentido. ¿No tiene validez? No tiene ninguna validez desde el punto de vista jurídico. De hecho, usted va a adquirir como una obligación respecto para siempre. Pero eso sería como un contrato de servidumbre de vista. No, un contrato de servidumbre de vista es contrato de servidumbre. Se Ah, inscribe, sí, tiene sí, precio. sí, no, Pero claro, en la escritura no. Lo que pasa es que no lo voy a poder ejecutar. Recuerde, usted puede poner lo que quiera en la escritura. Ah, Y entonces Lo aquí que quiera. el tipo al final terminó perdiendo la venta porque obviamente no la va a comprar si te están obligando a hacer algo que tú no. Es por lo mismo, usted puede comprar, ¿cierto? Y después se puede morir y sus hijos van a llegar a ocupar esta propiedad, ¿cierto? Y decir, usted esa prohibición se la puso a mi papá, no a mí. Por lo tanto, yo voy a construir un edificio aquí. No, porque yo hice un trato con él, sí, con él, no conmigo. Entonces, por lo tanto, son obligaciones que son demasiado personales y que de una u otra manera no, Sí, lo que yo no tendrían efecto. a lo que hoy el absurdo es que el tipo que quiere vender la parcela, él te pone prohibiciones como No.
Insisto, de poder, puede. De ahí a que luego la pueda hacer efectiva, es otra cosa. Después va a ser otro el dueño. Claro, Nadie puede hacer lo mismo. Sí, se la puede vender a otra. Se la puede vender a otra persona. Y esa otra persona no va a tener esa obligación. Habría que sacar el contrato de servidumbre. Ah, El contrato. la servidumbre es un contrato Sí. y tiene precio. O puede. Se tiene que pagarle al vendedor. Dentro del estudio también sería necesario. Van a aparecer la servidumbre. Ah, bueno, el grabado. Claro, cuando usted pida el certificado de hipoteca y gravamen va a aparecer servidumbre de vista. Son súper poco usuarias. Yo he visto una. Pues nadie paga por la vista. ¿Cuánto cuesta eso? Es caro. No mucha gente tiene plata para andar comprando vista. Porque también, si usted se recuerda, en Bosque Mar, En Bosque Montemar había servidumbre de vista. sí, pues y ahí también, porque hay una casona que te vendía los terrenos, pero te vendía cumpliendo con ciertos parámetros de la construcción. No podéis construir una vivienda media, vos tenéis que hacer una casa, etc. Eso también es una obligación. No, tampoco. Pero todo lo hicieron, ¿no? Claro, lo que pasa es que todos lo aceptan y lo pueden hacer de una determinada manera. Por eso, por ejemplo, en pueblos, por ejemplo, como en España, hay pueblos que son todos blancos, enteros. Todas las casas son blancas. Por un tema del calor. Porque hay mucho calor, entonces solicitan que se pinten todas por fuera blancas para que ilumine y rebote, ¿cierto?, el calor. Si usted se compra una casa, evidentemente no está obligado a tenerla blanca. En ese pueblo sí, porque hay una ordenanza municipal que así lo obliga. Eso no le queda otra. Pero porque hay una norma general que se aplica, que lo aplica el municipio. Pero no podría yo como vendedor decirle, mire, yo le vendo esta casa, usted la tiene que estar pintada. Distinto es si yo lo quiero dejar, por ejemplo, una herencia o quiero hacer una donación, puedo establecer condiciones. Por ejemplo, voy a donar este terreno a la Municipalidad de Valparaíso, la cual solo se puede utilizar para un centro hospitalario. Yo se la estoy donando con una condición. Por lo tanto, la municipalidad se hace dueño de ese terreno, pero no puede ahí construir el edificio consistorial de la municipalidad. Tiene que construir o un centro de salud o un hospital. Eso fue, por ejemplo, lo polémico que tuvo cuando ocuparon los terrenos del Congreso. Porque si ustedes no mal no recuerdan, ahí estaba el hospital de Formes. Y el hospital Enrique de Formes fue prestado ese terreno solamente para construir un hospital. ¿Y en ese caso? Por eso que no tiene recepción municipal. Por eso no tiene Nadie ve. recepción municipal y por eso está irregular la construcción. Y usted me dice, ¿qué pasó ahí? Acuérdense en qué época estaba. Sí, sí. Así que ahí, por ejemplo, hoy día no se podría abrir. Hoy día no se podría abrir. En ese momento sí, lo tiraron para abajo y construyeron el Congreso. Y les quedó bien bonito, ¿no? Bien propio de la arquitectura de Valparaíso. Quedó hermoso. Miren, en el caso de del contrato de promesa de compra-venta decimos que es de aplicación general porque usted lo puede jugar para cualquier cosa, no solo para prometer vender bienes raíces. Puede prometer vender un lápiz, un auto, bienes raíces, si se ocupa para cualquier cosa. Cuando uno señala que es un contrato principal, es decir que no requiere de ningún otro. Dice, si hay contratos principales, significa que también hay contratos accesorios. Un contrato accesorio, por ejemplo, es la hipoteca. Es decir, ustedes cuando hablan del crédito hipotecario, ¿cierto? El crédito hipotecario solo tiene sentido cuando existe una compraventa, ¿no? Y un mutuo hipotecario. Si no hay compraventa, no hay hipoteca. En el caso de la promesa de compraventa no requiere de otro contrato, es solito, un contrato principal, ¿cierto? Que no necesita de ningún accesorio, no necesita de nada para funcionar. Es decir, funciona solito. Es solemne y la única solemnidad que se exige es que sea por escrito. Por lo tanto, usted desde ya sabe que existen dos tipos de contratos, los contratos verbales y los contratos escritos. Usted cuando hace un trato con una persona, por ejemplo, cuando le dice, préstame 10.000 pesos, usted está haciendo un contrato de mutuo, pero verbal. Nacen obligaciones, por supuesto, si usted esa plata la tiene que devolver, eso es un contrato. Usted se obligó con alguien a hacer algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los contratos verbales evidentemente son más difíciles de probar. Tengo que estar con alguien que no haya escuchado, que haya visto que entrego el dinero, pero también existen. De hecho, nuestra legislación los recoge, contratos verbales y contratos escritos. En este caso se exige que para el contrato de promesa de compraventa debe ser escrito. Debe ser escrito, por lo tanto, si yo prometo venderle algo, si no lo dejamos por escrito, eso no tiene ninguna validez. Él no me lo puede después exigir. Tiene que quedar por escrito.
La ley no exige, miren, que sea por escritura pública, dice por escrito nomás. Por lo tanto, usted lo puede hacer por instrumento privado, es decir, en el mesón, o por escritura pública. ¿Qué diferencia tiene una con la otra? Y la escritura pública Queda en la matriz para siempre y cualquier persona la puede ver, ¿cierto? Mientras que el instrumento privado, usted se lleva las copias y se las lleva, no queda ninguna matriz. Por lo tanto, si usted lo pierde, se perdió nomás. Si se destruye, se destruyó. Mientras que cuando yo hago una escritura pública, si pierdo mi escritura pública, vuelvo a la notaría y le digo, ¿me vende otra? Y le dan la escritura. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Y la otra diferencia que tiene, porque usted va a optar por una o por otra, porque la escritura pública es más cara, cuesta más plata en la notaría. Mientras que el instrumento privado es más barato, solamente le cobran por autorizar la firma. Por lo tanto, la ley dice, por escrito, puedo ocupar cualquiera de las dos herramientas. Puede ser privado o puede ser por escritura pública. ¿Qué es lo que uno aconseja, cierto? Es que si uno está haciendo una promesa de un bien raíz, de compraventa de un bien raíz, uno lo haga por escritura pública, es mejor que hacerlo por instrumento privado. Precisamente porque hay mucha gente que ha celebrado promesas de compraventa y las hace por instrumento privado, por ejemplo, lo hizo hace 3 años atrás, y ahora quiere cobrar. Entonces uno le dice, traiga la escritura, no, que la perdí. Ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Por lo tanto, por un tema de seguridad, cuando uno está haciendo promesas de compraventa, siempre se aconseja que se haga por escritura pública. Es por un tema de consejo. Entonces, dentro, también no sabe, no tenía bien claro que yo creía que al hacer cualquier tipo de contrato bajo escritura pública era ya legal ese documento. No, quítese esa idea. Cualquier contrato que usted celebre entre las partes crea derechos y obligaciones, no que sea legal. Cambie ese término. Crea derechos y obligaciones, aunque usted lo haga en una servilleta. Sí, eso no es ningún problema. Lo que ocurre es que si usted lo hace en una servilleta, evidentemente si voy a un juicio, me va a ser más difícil comprobar que lo firmó él, ¿cierto? Porque No. ¿qué me va a decir? No, yo no. Yo no firmé esa servilleta, ¿cierto? Y voy a tener que comprobar que lo firmó, ¿no? Imagínese hacer un peritaje de la firma sobre un papel de servilleta. De hecho, la firma ni siquiera va a quedar igual, ¿no? Entonces, es más complicado, pero de que tiene validez, si él lo cumple, es porque estaba en la servilleta. La huella quitada y la firma. De ahí me cambio a la otra, instrumento privado. Me van a poner la firma, ¿cierto? Y me van a poner la huella. Ya, perfecto. Ahí queda un poquito mejor, ¿no? Pero si yo voy a un juicio, ¿cierto? Con ese instrumento privado voy a tener que hacer un juicio, ¿cierto? Ordinario, para que declaren que tiene algún tipo de responsabilidad. Si lo hago por escritura pública, mucho más seguro todavía. Donde incluso, como es por escritura pública, puedo hacer un juicio mucho más corto, donde puedo llegar y simplemente cobrar. Es decir, a medida que voy subiendo de estatus, me va dejando cada vez más seguro. Por eso la gente hace escrituras públicas. No es solamente porque queda la matriz, sino que porque es un instrumento más perfecto, puedo hacer más cosas con él. Por ejemplo, en un instrumento privado, él me puede decir que no firmó. Pero si lo hizo ante notario, y no firmó. O me podría decir, mire, sí, pero ¿sabe qué? Yo esas cláusulas que están en la primera hoja, usted me las cambió. Yo, mire, este contrato tiene 3 hojas, y lo de la primera hoja yo no era eso. Y me aparece la firma de él solo en la última. Mientras que si lo hacemos por escritura pública, ¿él va a poder negar lo que hizo la escritura? No, porque lo hizo ante notario, está en una matriz, ¿cierto? Están todas las hojas con la hoja de la notaría, están todas selladas, no la puede intercalar cosas. Nada. El proceso es más corto porque en realidad es menos difícil probar. Claro, exacto. Todas las cosas, todo lo que usted quiera, todos los conflictos usted los puede llevar a un tribunal. Todo lo que usted quiera. Pero todo esto se trata de la capacidad que usted tenga de probar las cosas que está alegando. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede demandar a alguien porque lo miró feo. Bueno, usted tendrá que comprobar si mirar feo a alguien es delito y si efectivamente lo hizo. Pero de que puede hacerlo, lo puede hacer. O sea, hasta ese nivel uno podría llegar. ¿No? Es decir, va en otra cuestión que es más técnica, ¿cierto? Más técnica de probar. Pero lo que usted tiene que tener presente es que siempre tiene que ser por escrito. Y que si es de compraventa de propiedades de alto valor, lo que ustedes están prometiendo, hágalo por escritura pública. Si una persona está comprando una propiedad de 250 millones de pesos, no se va a andar haciendo el pobre, no comprar pagar una escritura pública de 60 lucas. No, ya, o sea,
Sí, pero estaría siendo ridícula la cosa, ¿no? Y miren, plazo o condición, eso quiere decir que es una futuridad consustancial, es decir, que debe contener un plazo o debe contener una condición. Si no contiene plazo, si no contiene condición, no estamos frente a una promesa de compraventa. Por ejemplo, prometo comprar la propiedad a Paloma y Paloma se compromete a vender la propiedad. ¿Cuándo? Cuando ellos quieran. ¿Eso es un plazo? No. ¿Es una condición? Pero una condición que depende de nuestra mera voluntad, por lo tanto podríamos no ejercerla nunca, ¿no? Ya, esa no sirve. No sirve, tiene que ser algo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir de verdad. Por lo tanto, es necesario siempre que contenga un plazo una condición. Si no contiene plazos, si no contiene condiciones, no estamos frente a una promesa. Puede hasta no tener multa, si quiere. De hecho, una multa no es obligatoria. Pero tiene que contener un plazo y tiene que contener una condición. La otra que se usa esto es arrendamiento con promesa de compra. Claro, por ejemplo, arrendamiento con promesa de compraventa, ¿cierto? Ahí cuando usted lo quiere complicar más todavía, ¿no? Usted recuerda, si la promesa de compraventa, yo les dije en la clase anterior que era complicado, ¿no? Que generaba problemas. ¿Ya? Sí. Si usted a una promesa de compraventa, además le mete otros contratos más, ¿cómo será? Peor todavía, o sea, más complejo. Más complejo. La promesa de compraventa debe contener todo lo que constituye el contrato. Y en parte lo que nos preguntaba su compañero es, ¿ustedes? Lucas, lo que nos decía Lucas al principio, si debe contener el detalle, la propiedad, los deslindes, el precio, todo. Es decir, miren, y aquí está el ejemplo. Si es una promesa de compraventa de un inmueble, lo único que tiene que faltar es la escritura pública. Le cambio ropa nomás. Pero el texto es igual. Ese es el ideal. Que la promesa de compraventa que usted esté haciendo es lo mismo que la compraventa. Es decir, lo único diferente que tiene es que dice promesa de compraventa. Y después de cuando vaya a celebrar la compraventa, en vez de decir promesa de compraventa, va a decir compraventa. Pero el texto va a ser igual. Igual a la escritura. Igual, exacto. Las cláusulas van a ser. ¿Necesitamos la escritura también? Hacer una promesa, no. Yo hago primero la promesa de compraventa, ¿cierto? La puedo hacer por instrumento privado o por escritura pública, como usted quiera, ¿cierto? La hace, la tiene lista. Tiene que tener tal nivel de detalle que cuando usted celebre la compraventa, solamente le tenga que cambiar el puro título. ¿Ya? Pero yo me refiero a que la persona tiene que tener la escritura pública, la escritura para yo poder hacer una promesa contraria sobre esa sociedad. No, tiene que tener la inscripción. La inscripción. Sí, pues si la escritura no. Claro. Yo hago las escrituras con las inscripciones, ¿sí o no? ¿Decís eso, sí? ¿Sí? Pero a mí me queda la duda, ¿por qué yo en un estudio de título no necesito la escritura? Si la escritura aparece el precio y aparecen también detalles de la. Porque a usted, ¿qué le interesa cuando hace un estudio de título? Saber en qué condiciones se encuentra la propiedad. Y esa información solo usted la obtiene del conservador de bienes raíces. Por ejemplo, miren, supongamos que yo celebro un contrato de compraventa con Cristian, ¿no? Y él me vende su propiedad. Vamos y firmamos la compraventa y yo le compro la propiedad, le pago la plata, él se la lleva, la deposita y se va a vivir a otra ciudad. Perdemos contacto. Y yo me fui a vivir a la casa que le compré a él. Ningún problema. Pero yo esa escritura nunca la inscribí en el conservador. Jamás. ¿Ya? La dejé guardadita en una carpeta. Y usted me pide hacer un estudio de título y yo le entrego la pura escritura. ¿Le sirve? No. No, ¿cierto? Le puede entregar mucha información, ¿no? Los del linde, dónde está ubicada la propiedad, cuánto le pagué, dónde vive Cristian, dónde vivía yo en esa época, en qué notaría lo hicimos, todo eso. Pero no les estoy dando la información esencial de saber quién es dueño y si jurídicamente está apta para ser vendida. Recuerde que la escritura es solo un título que habilita para ser dueño. Pero yo soy dueño solamente cuando inscribo. ¿Cierto? Por O eso sea, esa dice- persona ni siquiera era dueña. Claro. Pero no puede escribir. Y aparte que hay otra cosa, que ustedes comprenderán que los estilos de las escrituras van cambiando. Por ejemplo, el lenguaje que se ocupa en escrituras públicas de compraventa de propiedades que se hacían en los años 50 no es el mismo lenguaje que se ocupa hoy. Si usted, por ejemplo, por un tema de hacerlo fácil, dice, voy a hacer una escritura pública, y en el histórico no es el trabajo de usted, o hay que tener nociones, pero supongamos que quiere hacerlo. Y usted pide una escritura pública antigua, del año 95,
y la copia, pero le cambia el nombre, ¿no es cierto? El que era vendedor pasa a ser, el que era comprador pasa a ser vendedor y tenemos al nuevo comprador, ¿no? Solamente le cambió los nombres, pero todo lo demás sigue igual. Le faltarían cláusulas, como la IVA, que es una ley que salió ahora. ¿Cierto? Porque en ese tiempo no existía. Entonces esa escritura cuando usted la vaya a inscribir al conservador, porque el notario se la va a firmar, cuando la vaya a inscribir el conservador va a decir, no, porque que le falta aquí 2 cláusulas. Entonces las escrituras van cambiando, por eso se hace cierto para la inscripción. Una pregunta, no es de esto, pero relacionado igual a lo que estamos haciendo nosotros. Sí. Que más de una vez nos va a tocar arrendar quizá una propiedad, no, Claro. no solamente venderla. Sí. Si esa propiedad hay un contrato por medio que dice la persona que va a arrendar se compromete que a los días 5, por ejemplo, cada mes va a depositar, bla, bla, bla. ¿Por qué es tan difícil y se da mucho que el tipo no pagó y no lo puede ni siquiera sacar de la propiedad? ¿Por qué tanto? Eso lo vamos a ver cuando veamos el arrendamiento. Cuando veamos un contrato de guarde esa pregunta. Pero cuando veamos el contrato de arrendamiento vamos a ver precisamente ese tema, ¿ya? En este caso, ¿cierto? En el de la compra-venta es que deben estar todos los elementos esenciales. Hay algunos, ¿cierto?, que dicen que tiene que estar igualita, como dijimos antes. Eso, ¿cierto? Debe estar todo. Cuando me refiero a unos y otros, me refiero a los autores, jueces, ¿cierto? Todo esto obviamente tiene... Completo. Cuando se va a hacer todo juicio, cuando salen todas estas discusiones. Pero otros dicen, no, mira, sé que el contrato prometido debe tener los elementos esenciales, ¿no? La cosa y el precio. No es necesario que señale los deslindes, no es necesario que me señale cuál es la ubicación de la propiedad, sino que más o menos la individualice, ¿cierto? Que le dé la inscripción del conservador y cuánto es lo que va a vender. Es decir, hay dos posiciones, si ustedes lo quieren llamar. Aquellos que dicen que tiene que estar todo, contrato de promesa compraventa y contrato de compraventa tienen que tener toda la información en ambos, y otros dicen, no, si no tiene que ser tan exigente. En la promesa compraventa puede haber menos información. Oiga, profesor, ¿y eso no depende del precio de...? No, no depende del precio. Como es discutible, esa es la solución. Ponga todo. Siempre ponga más de lo que le piden. Y después que falta y sobre. Por lo tanto, yo siempre el consejo que le doy es que no juegue con esa otra interpretación de que con un poquito es suficiente y voy a hacer una promesa de una pura página. No, ponga todo nomás. Hágale igual, promesa de compra igual a la compra. Me pueden cortar el terreno. ¿Cómo? Me pueden vender un terreno de 1 hectárea y cuando yo llego en realidad está ocupada la media. No, sí, bueno, pueden ocurrir demasiadas cosas, por lo tanto no, mejor ponga todo, ¿no? Mejor hacer, y aparte que se ahorra trabajo, porque después la compra es después. Oiga, profesor, eso que dijo el Claudio ahora.